Hasiko gara Azkonarekin, partidaren ostean, ja prest dago, está preparada Azkona, cuando quieras, Gorka. Bueno, Ane, zorionak garaipenagaitik, victoria importante, ¿no?, para seguir ahí en los puestos de arriba. Eskerrik asko. Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido como todos de esta liga complicado. El Eibar iba a venir aquí también a sacar los 3 puntos porque los necesitaba, pero bueno, creo que el equipo, la primera parte, las llegadas que ha tenido las ha metido y bueno, eso nos ha dado tranquilidad, así que luego igual en la segunda parte nos ha faltado esa calma o cansar un poco más al rival para no sufrir tanto, pero bueno, al final la victoria se queda en casa y contentas. Victoria que sabe increíble y además también supongo que increíble en lo personal, ¿no? Doblete y el hat-trick se ha quedado ahí por ese gol anulado, pero bueno, supongo que en lo personal también muy contenta con la actuación de hoy. Sí, a ver, lo más importante que hemos sumado 3 puntos, ¿no? Pero en el lado personal también estoy muy contenta y ya venía partido sin meter gol y fallando varias ocasiones en los partidos anteriores y bueno, quieras o no, que las delanteras lo que nos gusta es meter goles y bueno, por ese lado también muy contenta. Hay que ver qué bien nos entendéis, Peque, Lucía, también Paula y tú, ¿no? Ahí arriba hoy, vaya show, las chicas de arriba. Al final yo creo que tanto Lucía y yo, que igual somos un poco más verticales, luego también Peque y Arana, que igual son más asociativas, pues buscamos ese equilibrio y creo que en los entrenamientos también las cosas salen bien y bueno, al final en los partidos pues eso lo intentamos plasmar, ¿no? A veces las cosas no salen del todo bien, pero bueno, hoy sí que es verdad que nos hemos entendido mejor y por ese lado también muy contenta. Vale, eskerrik asko. Euskaraz nola ikusi duzu partida, lehen zatia oso ondo joan da, eta, bueno, irabazia goli esker, lehen zatikoa. Bai, bueno, egia esan taldea oso ondo atera dela partidura, golak oso goiz hartu ditugu eta bueno, horrek lagundu digu konfiantza hartzen eta bueno, ziurtasun horrekin deskantxora joaten, ez? Gero bai, bigarren zatian agian ez gara oso ondo ibili baloiarekin, ere bueno, aukera batzuk sortu ditugu, baina ez ditugu sartu eta bueno, 3-1 horrekin bueno, laugarrena sartu izan bagenu lasaiago egongo ginateke, baina bueno, 3 puntuak etxean gelditu dira eta bueno, alde horretatik oso pozik. Zen olako bolada, ez da, laugarren garaipena jarraian. Bai, azkenean, bueno, denboraldia hasi zenean ez genituen ez dakit helburu zehatz batzuk jarrik, ze bueno, pasaren urtean pixka zaila izan zen, baina bueno, orain egoera batean gauden on goi postu horretatik oso gertu gauden eta bueno, ez gara aldendu nahi eta bueno, horretarako 3 puntuak lortu behar ziren. Eta azkenik nola sentitzen zara gaur bi golekin 8 guztira denboraldian zehar momentu honean? Bai, bueno, alde horretatik oso pozik, ez? Esan dudan bezala aurreko partiduetan izan ditudan aukerak ez ditut sartu eta bueno, gaur 2 gol sartu ditut, alde horretatik oso pozik, baina bueno, garrantzitsuena 3 puntuak etxean gelditu direla da eta hori laugarren garaipena dela eta bueno, hurrengo partidure begira gaude. Eskerrik asko, Ane. Bai, zuei. Jarraitzen dugu, orain Iraia Iturregiren txanda. Seguimos con Iraia Iturregi. Iraia, zorionak garaipenagaitik. Bueno, en la previa decías que esperabas un derbi con goles. Igual no te esperabas que en media hora el equipo resolviese el partido con 3 de ellos, ¿no? No, la verdad es que no, pero bueno, tampoco creo que con el 3-1 estuviera resuelto. Igual es que los entrenadores somos un poco agonías, pero yo todavía no lo tenía claro con el 3-1, pero bueno, la primera parte la verdad es que el equipo ha estado francamente bien. Quizá en los primeros minutos nos ha costado entrar, pero enseguida le hemos cogido el ritmo al partido y hemos llevado al partido a donde nosotras queríamos. Y bueno, quizás sí que en la segunda parte, pues bueno, al final también fruto del resultado, pues bueno, ya quizá pues empiezas a pensar un poco en que tienes al de 4 días otro enfrentamiento, porque ya es el tercer partido en una semana y ahora en 4 días tenemos otro, ¿no? Y pienso también que hemos estado, bueno, con balón quizá un poco, pues bueno, menos finas, ¿no? Pero la verdad es que en general contenta por el partido, especialmente con la primera
parte que hemos hecho y bueno, son 4 victorias seguidas. Bueno, lo decías tú ahora, 4 victorias seguidas, contando ahora también la victoria de Copa, son 5 consecutivos sin perder. Está de dulce el equipo. Sí, estamos bien. Me alegra también hoy haber entrado de esta manera al partido porque sí que una de las mejoras que tenía el equipo y uno de los objetivos que nos habíamos puesto como colectivo era, pues bueno, en las primeras partes el entrar mejor, ¿no? Porque habitualmente el equipo tiende a hacer muchas mejores segundas partes que primeras partes. Y hoy yo creo que ha sido al revés, ¿no? Irte con, no sé en qué minuto íbamos ya 3-0, en el minuto 30 o así, ¿no? Pues bueno, es también fruto de que el equipo se ha marcado ese objetivo, el equipo ha salido con las cosas muy claras al campo y luego pues bueno, pues de cara a puerta que hemos estado más acertadas que otros partidos que nos cuesta, ¿no? Que tenemos que generar muchísimas ocasiones de gol para marcarlas, pero bueno, hoy hemos estado más acertadas. También es positivo que bueno, pues que marquen Azcona y Lucía, que al final llevan 8 goles cada una. Creo que es un registro muy bueno para las dos y también pues bueno el buen partido también que ha hecho Peque, que ha hecho Arana, que como bien le has dicho a Azcona, yo creo que es importante también el entendimiento entre ellas, ¿no? Y como bien ha explicado Ane, pues el tener esos perfiles diferentes arriba, ¿no? Unas que son un poco más verticales, otras más asociativas, pero que al final yo creo que es muy importante dentro de un equipo tener ese equilibrio, ¿no? Y nosotras pues tenemos la suerte de tener diferentes perfiles de jugadoras y que en el momento en el que consigues que se entiendan, pues fluye. El equipo en línea ascendente y además también resolviendo, entre comillas, algunos problemas que venía arrastrando de efectividad, ¿no? El equipo jugaba bien, pero le faltaba el gol y hoy esas dudas o esa efectividad pues ya ha estado sobre el campo y... Sí, es verdad que sí hemos estado muy efectivas, ¿no? Incluso ha habido un gol que nos han anulado por fuera de juego de Ane Azcona. Quizás sí que en la segunda parte pues hemos tenido 2 o 3 ocasiones y ahí sí que ha habido alguna parada de Malena y alguna que hemos fallado, pero en términos generales sí que la efectividad hoy ha sido alta, ¿no? Y sabemos que no era el objetivo a principio de temporada, ya lo comentabas tú en la previa, lo ha comentado antes también Ane, pero seguís dando guerra, seguís ahí enganchadas cerquita de los puestos europeos. Sí, es verdad que cuesta que los equipos de arriba fallen porque eso, llevas 3 partidos seguidos ganados en Liga y al final cuesta rascar puntos porque los equipos de arriba pues también ganan, ¿no? Pero bueno, nosotras tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Creo que el equipo a nivel defensivo está mostrando una versión muy buena. Hoy también en la primera parte nos han metido la única ocasión que nos han hecho. Eso también quizá es a mejorar, pero ojo, que en un Eibar o cualquier equipo te venga, ¿no? Y incluso el Rayo lo mismo el otro día, solo nos te genera en la primera parte una ocasión de gol, pues es que estás a nivel defensivo haciendo las cosas bien, ¿no? Y luego a nivel ofensivo, pues sí que lo que remarcas, ¿no? Que nos faltaba esa efectividad y hoy lo hemos tenido. Entonces, si queremos estar arriba, pues tendremos que seguir haciendo eso, ¿no? A nivel defensivo, estar intensas, estar ordenadas, ser contundentes, ser serias y a nivel ofensivo, pues generar ocasiones que también hoy hemos generado, más en la primera parte que en la segunda, y luego pues estar acertadas. Y eso pues nos permitirá seguir en la lucha por esa Champions y ojalá que hasta final de temporada. Es que ricasco. Vale, Suri. Taldeak lehenengo zati oso ona egin du. Egia da, igual lehenengo minutuetan kostatu zaigula, baina segida hartu diogula erritmoa partidari. Partidua guk nahi genuen lekura eraman dugula, lehenengo zatian oso nagusi izan gara. Pena azkenean Eibarrek egindako aukera bakarrean lehenengo zatian gola sartzea, azkenan nik uste 3-0 ja
agian ja atxen aldian bestera batera ikusten duzu partida, ze azkenean bigarren zatian hasita berehala gola sartzen badizute, igual hasten dira urduritasunak, baina bueno, gero zelaira irten gara, egia da ere, Eibarrek ez dituela gola aukera askorik egin, bigarren zatian ere, baina egia da, bigarren zatian guk apur bat erritmoa jeitsi dugula, eta baloiarekin ere ez garela lehenengo zatian bezain fin ibili ez. Naiz eta bizpairu gola aukera honegin eta ez sartu, baina bueno, apur bat igual bigarren zatian partidua lokartu dugu. Ikuskizunerako ez da egokiena, baina azkenean gure helburuetarako baize azkenean 4 egunetan berriro beste partidua daukagu, 4. bi astetan, eta azkenean garrantzitsua da jokalariak ere atxeden hartzea. Eta zuk esan zenuenez, helburua da 9tik 9 puntu lortu, 6 dauzkagu eskuan, nola ikusten duzu datorren partida eta bolada hau? Bueno, azkenean helburu bat jartzen duzunean, anbiziodun helburuak dira, baina badakizu posible dala, ez? Eta gu bagenekien taldeak zituen sentsazioekin, 9tik 9 atera algenituela, ez? Orduan, 6tik 6 daroaguz, eta orain Huelvara goaz, badakigu izugarrizko zaila dala zelai hori, asko kondizionatzen duelako bai zelaian dimentsioak, bai zelaiaren egoerak, eta baita Huelvak zelai horretan zelako jokamoldea duen, baina azkenean nik uste talde sendoa garela, eta horretara ere adaptatu behar garela, eta mentalitatea aldatu, beste joko bat egin, eta borrokatzera joan beharko garela, partidu gorra izango dela, baina nik uste posible dela ere partidua irabaztea, naiz eta badakigu ze zailtasun daukan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, agur.